Saludos, mi nombre es Eric Castillo, matrícula 315 4044 y le estaré hablando de la programación gráfica y motores de videojuegos, que es la unidad 1. Estaremos hablando de la programación gráfica y la evolución. Aquí tenemos parte de los inicios de la programación gráfica, donde tenemos los comercios de la industria. La programación era un lenguaje ensamblador directamente. Esto hacía de que al momento de había mucha incompatibilidad en temas de hardware, donde si se realizaba un juego programado dicho lenguaje para un hardware en específico, al momento de migrarlo a otro hardware, había que rehacer el código totalmente, prácticamente desde cero. Eh, no había tanta portabilidad, cada consola o sistema poseía una arquitectura única, es lo que parte de lo que decía, donde teníamos que rehacer todo el juego directamente, prácticamente cuando migrábamos de una plataforma a otra. Tenemos de que en los años 70 y 80 la programación era de muy bajo nivel. eh, los desarrolladores tenían que darle instrucciones directas al microprocesador para que éste pudiera ejecutarlas de manera correcta. Eh, no había mucha abstracción en la parte del desarrollo, sino que era prácticamente hardware y pura lógica. Todo cambió al momento de la llegada de los lenguajes C y con la actualización con C++, donde estos permitieron que se generara la abstracción del hardware y ya no importaba el tema de el hardware de diferentes modelos, diferentes marcas, sino que el código era más legible para todos los hardware. El código era más legible, más estructurado y sobre todo más reutilizable. Aquí es donde empieza o nace la verdadera ingeniería de software para los juegos. Tenemos aquí lo que es las interfaces de programación, las API gráficas, donde aquí tenemos que las API, Application Programming Interface, es un conjunto de funciones estandarizadas en una biblioteca que brindan una capa de abstracción entre el software y el sistema. Maneja un punto de optimización donde minimiza el trabajo de implementación, ofreciendo rutinas precompiladas y altamente optimizadas para operaciones complejas. Hay diferentes tipos de APIs. eh, donde tenemos la parte gráfica, la decriptación de redes, entrada y salida. Pasamos a una API gráfica, que es el DirectX, muy conocida por pertenecer a Microsoft. Es una API muy robusta y es parte del ecosistema de Windows y Xbox, donde su pipeline gráfica es famosa por cómo procesa vértices y píxeles en pasos lógicos hasta llegar a la pantalla. Aquí tenemos parte de lo que es el pipeline gráfico de DirectX, donde tenemos la entrada, los vértices, las primitivas, la memoria, el raster, los píxeles y la mezcla. Todo esto lleva un proceso, cada uno de estos pasos, donde iniciamos con la carga de las primitivas, operaciones individuales por vértices, luego el ensamblado de los polígonos, luego el almacenamiento de datos intermedios, la conversión del 3D a píxeles 2D, los shaders y texturizados y el depth partners y frame buffer. Aquí tenemos lo que es la API gráfica de OpenGL. Es una alternativa de código abierto y multiplataforma, donde esta funciona tanto en Linux como Mac y dispositivos móviles. Esta es la base de gran parte del renderizado moderno fuera de Microsoft, donde aquí vemos que fue desarrollada originalmente por Silicon Graphics en 1992 y actualmente es administrada por Kronos Group. Esta API básicamente es más compatible para temas de multiplataforma, como había mencionado, y no se basa directamente ya en el ecosistema de Windows eh, o Xbox. Perdón, aquí tenemos la arquitectura de abstracción gráfica,
donde tenemos la aplicación, luego está la IP gráfica, el driver del vendedor y al final tenemos el hardware. Pasando a la unidad 3, la introducción a los motores de videojuegos. ¿Qué es un motor de videojuegos? Es un framework o suite de desarrollo especializada para videojuegos que integra múltiples módulos de software y herramientas de productividad. Aquí nos encontramos con lo que es el Game Engine, que no es simplemente para gráficos, sino que es una suite completa de herramientas. Históricamente, motores como el ID Tech 3 o el Source Engine revolucionaron la industria al separar el motor del contenido, donde todo anteriormente se hacía de manera en conjunto. Esto llegó para que se generara o se desarrollara todo por parte. Los niveles, el arte, el sonido. Tenemos aquí lo que es el ID Software. Eh, Vemos que en los años 90 fue donde nació con el éxito del juego Doom y Quake, donde nació el concepto formal de lo que llamamos Game Engine. Tenemos aquí el enfoque inicial en los FPS, los frames por segundo. Esto es muy importante porque esto es lo que hace que, o lo que identifica o lo que nos muestra el cómo se mueve un juego, cuál es la fluidez de ese juego. Por esto siempre lo tomamos muy en cuenta, de que mayor cantidad de frames por segundo, pues más fluido irá el juego. También todo va a depender del hardware que tengamos, ya que esto lo limita mucho. Si no tenemos un hardware que nos ayude a que esos frames por segundo eh, salgan de ese límite, pues nos vamos a quedar con lo que es un cuello de botella. Aquí tenemos la importancia de un engine, facilita lo que es el desarrollo, la abstracción de la plataforma, permite que esto es lo que permite exportar las consolas, PC o móviles, la separación de contenidos, divide la arquitectura del motor, de los artísticos. Tenemos aquí que un motor moderno tiene varios submotores trabajando en paralelo. Tenemos el motor de render, es uno de ellos, el motor de física, el motor de AI, el motor de sonido y redes. El motor de render es el encargado de la visibilidad y las mallas. El motor de física simula colisiones, gravedad y cuerpos rígidos. Eh, el motor de AI es el que utilizamos para la toma de decisiones de los personajes o del ambiente de cada juego. Esto va a depender del tipo de juego. Hay diferentes tipos de tomas de decisiones. Aquí vemos algunos de los motores tecnológicos representativos. El ID Tech 3, que fue uno de los que mencioné, el Render Wave y el Source Engine. Aquí tenemos algunos de los criterios de un motor y los modelos y licencias de los motores. Tenemos comerciales y tenemos de open source. Cada cual tiene sus ventajas y desventajas. Algunas de ellas es para el comercial, soporte técnico dedicado, herramientas avanzadas probadas en la industria, y la desventaja, los altos costos de entrada, pagos de royalty y dependencia del proveedor. Para el open source tenemos las ventajas, que es gratuito, tenemos el acceso completo al código fuente, y las modificaciones no tenemos restricciones con estas. Las desventajas son la falta de soporte oficial, documentación dispersa y menos herramientas integradas. Pasando a la unidad 4, los componentes principales de un engine. Aquí tenemos el Render Engine, que es la columna vertebral del motor gráfico, se encarga de procesar la escena 3D y convertirla en la imagen final que se proyecta en la pantalla. Aquí ya pasamos a lo que es el sistema gráfico interactivo, que este es un ciclo constante donde el usuario interactúa, la interfaz procesa, el motor renderiza y el hardware muestra el resultado. Aquí es vital entender componentes como el controlador de video, que gestiona la memoria gráfica y la tasa de refresco en los hercios para que no veamos parpadeos molestos. Todo esto también va de la mano dependiendo del hardware que tengamos, hardware tan básico como lo es un monitor.
ya que dependiendo de la tasa de refresco en cantidad de hercios, si tenemos un monitor que tiene menor cantidad de hercios en su tasa de refresco que lo que nosotros queremos proyectar, pues nos va a quedar un cuello de botella, ya que no vamos a estar explotando ese máximo de ese videojuego. Aquí tenemos también la parte del motor de física y colisiones, que lo mencioné en su momento, donde esta parte simula la parte física del juego, las colisiones, los choques, todo lo que tiene que ver con la parte de contactos. Aquí el módulo de sonido y redes. eh, el motor de AI, como decía, que es el que nos permite darle esa versatilidad a los personajes o al ambiente con esa toma de decisiones, y las herramientas y suite del engine como el Mission Editor, el Particle Editor y el Scripting Tools. Pasando a la unidad 5 con los sistemas gráficos interactivos y dispositivos, tenemos aquí los componentes de un sistema interactivo como el UI y eventos, los recursos y estado y la animación. Aquí tenemos parte de lo que tiene que ver con las tecnologías de impresión digital, el término y técnica de dithering. El dithering es la técnica utilizada en computación gráfica para simular la ilusión de mayor profundidad de color y tonos continuos en dispositivos con una paleta limitada de colores o escala de grises. Tenemos parte de lo que es también este tema, la realidad virtual y aumentada, donde la realidad virtual nos desconecta del mundo físico para meternos 100% en el mundo digital. Hay algunos dispositivos conocidos como el Oculus Rift, el HTC Vive o el MetaQuest, que son asequibles para nosotros adentrarnos en esta realidad virtual. Y tenemos la realidad aumentada, que añade capas digitales a nuestro mundo real. Hay dispositivos como los Google Glass, el HoloLens y las gafas de Apple, directamente Apple Glasses. Hay una diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual es que nosotros nos conectamos a ese mundo virtual directamente con la proyección que nos muestra y podemos interactuar con ese mundo digital. La realidad aumentada es que parte de ese ambiente digital lo traemos de manera visible a nuestra realidad y podemos visualizar elementos o podemos visualizar ambientes o personajes dentro de nuestra realidad. Eh, Dentro de nuestra realidad. Aquí tenemos lo que son los gráficos vectoriales y pantallas. Estos trabajan con fórmulas matemáticas, conservando la nitidez a cualquier escala. Y las tecnologías de las pantallas, las LCD, OLED, AMOLED y las E-Ink. Utilizan controladores de video para traducir las instrucciones del sistema operativo en señales físicas. Hasta aquí mi presentación. Ha sido un placer.